Yo tenía 8 años cuando vi la primera película. Había oído hablar del cine y de las películas sonoras, pero en mi pequeña aldea de India no había salas de cine. Cuando la gente se iba a ver una película, en el pueblo era todo un acontecimiento. Las familias preparaban mucha comida, todo el mundo se arreglaba. Tenías 2 horas de tren y 1 hora de espera hasta que empezaba el pase. Era como una excursión. ¿Pequeño qué es? ¿Hasta los 32 años? No, de pequeño no. Pero cuando era adolescente, sobre los 14 o 15 años, ya sabía más o menos lo que quería en cuanto a libros, en cuanto a literatura. Yo tenía sueños personales, pero no tenía ningún sueño profesional. Para mí, la idea de ser algo siempre ha estado relacionada con el arte. Yo quería ser un hombre que limpiara las calles. El primer deseo que le dije a mi madre fue tener un uniforme, poder silbar para parar a un camión y que la calle donde vivíamos estuviera limpia. Cuando era joven, quería ser director. No quería ser guionista, no me interesaba nada. Pensaba que la dirección era lo que hacía que todo funcionara y me imaginaba a mí mismo con un megáfono, una gorra y gritándole a todo el mundo, dirigiendo ejércitos enormes. De niño fui un ávido lector. Me interesaba mucho la mitología. Por ejemplo, la leyenda artúrica, la leyenda del Grial. Todo eso me apasionaba. Me parecían historias fascinantes. Estoy intentando acordarme. Yo creo que tenía el deseo obligado de ser astronauta. Me salté lo de bombero o policía. En mi familia había físicos, así que hubo una época en la que quise ser físico nuclear. Creo que lo decía porque podía cuando tenía 9 o 10 años. Y después quise ser escritor, pero nunca quise ser guionista. Escritor porque era un niño muy tímido y me encantaban todas las chicas. Las chicas me han gustado desde los 2 años, pero era muy tímido para hablar con ellas, así que empecé a escribirles cartas. Y mientras escribía esas cartas, me di cuenta de que era el medio con el que me sentía más cómodo. Creo que quería ser Ivanhoe o algo así. Yo comencé a escribir muy joven, y cuando empecé a hacerlo en la universidad, gané un premio con un relato corto. En la universidad tenía un profesor de escritura que era extraordinario. Yo estaba loco por él. Era guapísimo. Se llamaba Frank Reeve. Y era el padre de Superman, el padre de Chris Reeve. Así que se parecía a Superman. Era brillante. Publicaba poesía en el New Yorker. Y era el hombre más listo que he conocido nunca. Le dije que quería ser escritor y cuando leyó mis textos me dijo, deberías probar otra cosa. Cuando yo tenía 17 años, se inauguró el National Film Theatre en Londres, donde podías ver las mejores películas mudas. Iba casi cada noche y estudiaba aquellas películas que siempre han sido una gran inspiración para mí. Entre los 5 y los 8 años, soñaba a menudo con la misma secuencia de acontecimientos. Era bastante abstracta, iba escalando una duna en la que había una torre de alta tensión y lo único que podía ver era la siguiente torre, así que subía hasta ella. Iba escalando la duna y al final había varios grupos de torres que convergían hacia un muro infinito donde había una gran máquina que intentaba meter un trozo de carne enorme en un agujero muy pequeño.
Y me despertaba con la sensación de tener unas manos enormes, de 1,50 o 2 metros. Me ponía a correr y mi padre tenía que atraparme y echarme agua en las manos. Y después volvía a la cama. Era 1979 o 1980, por ahí. Las dos películas que cambiaron mi visión del mundo fueron Apocalipsis Now y Toro Salvaje. La primera que vi fue Apocalipsis Now y 6 u 8 meses después Toro Salvaje. Yo era demasiado joven para verlas, no debería haberlas visto. Pero en un acto de locura mi padre me llevó a ver Apocalipsis Now cuando tenía 10 años. Puede que por eso haya tenido que ir a terapia toda la vida. Pero bueno, cuando las luces se apagaban, empezabas a oír ese sonido. Oías a los Doors, a Jim Morrison cantando, las explosiones de las palmeras. Era algo totalmente nuevo para mí. Y entonces empecé a ser consciente. Así que esto es una película y alguien la ha hecho. Y me pasó lo mismo cuando vi Toro Salvaje 6 u 8 meses después. Era una película tan valiente, tan personal, que enseguida empecé a pensar, vaya, ojalá yo pudiera hacer algo así. La primera película que vi era una especie de drama mitológico indio, con diosas feroces que mataban a los malos y todo eso. Casi acabo debajo de la silla. Tuve una experiencia tipo hermanos Lumière. Y mi madre me preguntó, ¿qué te ha pasado? Y yo le dije, bueno, quiero hacer películas. Eso es lo que quiero hacer. Alexander Pushkin, el gran poeta ruso, decía que la mayoría de artistas de finales del siglo XIX y principios del XX venían de familias de funcionarios. Y ese es mi caso. Mis abuelos trabajaban en los juzgados, los paternos y los maternos. Y mi madre y mi padre, los dos, trabajaban para el gobierno. Eran funcionarios de alto rango. Cuando estaba en secundaria, en el colegio, se estaba rodando una película partisana. Y el director, que era el mejor amigo de mi padre y también trabajaba para el gobierno, me preguntó si quería actuar en una o dos escenas. Para mí fue genial. Una experiencia maravillosa. Me dio una sensación de libertad. Una sensación de un mundo único. Y de que el cine hacía un mundo aún más impresionante. He dedicado mi vida al cine por ese placer de crear un espacio mítico y compartir mi sentido de la poesía con la gente. Ordenando la casa, encontré unos vídeos de cuando era pequeña. Y en la mayoría era yo la que grababa a mis hermanos y hermanas. Y entonces pensé que sería posible hacer una película con esas imágenes de archivo. Pero quise ir más lejos, así que me dije, voy a escribir una especie de continuación, pero con el mismo ambiente que los vídeos. Y el resultado fue Pardonnez-moi. Y fue en Pardonnez-moi donde disfruté de la dirección. Aunque he de decir que por entonces estaba en un estado emocional muy frágil e inestable, quise hacer esa película por motivos personales. Quería dejarles algo a mis hijos, decirles cosas a través de las imágenes en lugar de directamente. Y la verdad es que les gustó, funcionó. Y a mí también me gustó. Cuando tenía 17 o 18 años, solía utilizar el Super 8. Era un apasionado de las imágenes, pero tampoco lo veía como una vocación. Me encantaban las imágenes del Super 8, igual que la fotografía y esas cosas. Entonces vino el cine. Empezó a dejar huella furtivamente, pero con mucha fuerza a través de una actividad extremadamente práctica como es el montaje. Muy práctica en cuanto al compromiso. Aquello me atrajo muchísimo y fue así como aprendí de cine, de la naturaleza técnica del cine, sobre todo porque era lo que pasaba por detrás.
El montaje es como la sintaxis en la escritura. Ahí es donde puede verse realmente qué pasa si se presta atención. ¿Qué es la dramaturgia? Eso puede verse en el montaje. ¿Quién sabe y quién no sabe? Resulta todo muy evidente. Yo empecé a escribir novelas y los productores empezaron a comprar los derechos de esas novelas para hacer películas. Cuando alguien me preguntó si podía escribir un guión, dije que por supuesto que podía. Así que escribí uno, después otro, y después empecé a producir esos guiones. Entonces tuve unos problemas en las manos, me lesioné los nervios de tanto escribir y perdí la fuerza. Así que me pregunté, ¿qué puedo hacer? Y me dije, voy a dirigir. Así fue como decidí dirigir. Una lección que aprendí sobre hacer cine como director es que tienes que rodearte de los mejores. Si hay algo que no sabes, habrá alguien que lo sepa, así que tienes que confiar en ellos y hablar a fondo con la gente con la que trabajas. De adolescente pensé en dedicarme a la fotografía animal. Solía ir al bosque muy pronto por la mañana e intentaba hacerles fotos a los animales, pero siempre volvía con unas pocas imágenes movidas de unos mirlos. Después empecé a estudiar fotografía y a la vez hacía películas infantiles. Y el hecho de trabajar con actores y ser cámara hizo que al final, bueno, no he llegado a trabajar con animales, pero sí con otras extrañas criaturas, los actores. Al final, como todo el mundo, tienes que ir a Bombay, Mumbai, a Bollywood, si quieres hacer cine. Así que ahí me fui. Y en pocas semanas acabaron con mis sueños. La manera de hacer esas películas no tenía nada que ver con lo que yo había soñado. El director no tenía importancia. El director de fotografía tampoco. Lo único que importaba era la estrella y las canciones. Y era como una dinastía. Tenías que formar parte de una familia real, de una familia del cine o de una familia muy rica. Si no, olvídate, no podías entrar en la industria. Entonces vi que el único hueco que había era en los anuncios. Y aquello estuvo muy bien, porque ganaba dinero y podía rodar películas. Fui a una escuela de diseño y artes aplicadas. Formamos un grupo y empezamos a grabar vídeos para nosotros. Al principio eran películas de animación y después, no sé, ¿eso es ser director? Tardé mucho en atreverme a decir que era director de cine. Puede que 10 años, no sé. Cuando era estudiante, no dejaba de pensar en cómo Fellini habría hecho una película si hubiera nacido en Sarajevo y cómo Jean Vigo habría hecho su primera y segunda película si pasara por las circunstancias de mi vida. Yo creo que la conexión con la naturaleza es muy importante. Si estoy demasiado tiempo en una ciudad sin esa conexión con los árboles y el agua, estoy como desconectado. Esa podría ser la palabra. El agua siempre ha sido una gran inspiración para mí, pero también es muy importante en mis películas. Creo que no he hecho una película en la que no hubiera agua.
La naturaleza es importante porque aporta colores, sonidos. Hay cosas que veo más en primavera, otras en otoño. La luz es muy importante, ya sea difusa, soleada o gris. La naturaleza refleja de alguna manera al personaje y su estado de ánimo. Y después está la banda sonora, que te hace oír muchas cosas sin darte cuenta de que las estás oyendo. Da color a la presión, cambia el color y hasta el juego. Todo mi trabajo está relacionado con dos lugares, la naturaleza y la calle. Yo soy cazador y lo digo con orgullo. Aquí en México no tiene esa connotación aristócrata que tiene en Europa. En México es más una actividad de la clase trabajadora. Así que todos mis personajes se comportan como cazadores, absolutamente todos, siempre están cazando. Si ves 21 gramos, por ejemplo, Naomi Watts está cazando a Benicio del Toro. Si ves Amores Perros, el chivo está cazando. Si ves Lejos de la Tierra Quemada, el personaje de Jennifer Lawrence está siempre cazando, se comportan como cazadores. Así que la naturaleza y la caza tienen gran influencia en mi trabajo. Para mí hay dos cosas, la naturaleza que está ahí fuera y la naturaleza humana. Ambas son grandes inspiraciones para mí y siempre han influido en mi trabajo. India y el sureste asiático están llenos de unos árboles antiguos maravillosos llamados banianos. Tienen un tronco enorme y cuando crecen y empiezan a extenderse, hay raíces más pequeñas que crecen hacia abajo. Así que yo me siento como un baniano. Uno crece de sus raíces, que nunca cambian y nadie puede quitártelas porque es quien eres y de dónde provienes. Pero puede pasarte como al baniano, que se rodea de raíces por donde le da el sol y donde hay tierra fértil. Vale, pongamos una raíz aquí y puede crecer hasta medio kilómetro. Un solo árbol puede tener una copa de medio kilómetro de ancho. Están entre los árboles más extensos del mundo y yo siento que usando esa metáfora, si hay algo así, me gustaría ser igual. El lugar es muy importante para mí. Yo creo que el lugar es parte de lo que diferencia una narración efectiva de una artificial. Para mí, la mayoría de las veces es Nueva York. Algo que necesito para escribir es el cielo. Necesito que al menos una parte de mi vista esté despejada. Cuando era joven, al terminar la universidad, vivía en Brooklyn. Y necesitaba que por la ventana hubiera un pequeño hueco por donde ver el cielo más allá de los rascacielos. Hacia allí miraba cuando me ponía a escribir, porque necesito ver el cielo para pensar. Soy una chica de ciudad. Crecí en la ciudad con una vista muy parisina, así que el campo me deprime enseguida. Y siempre tengo ganas de volver a ese ambiente de cafés en las esquinas. Sí, a la vida. Me resulta muy difícil dejar París más de una semana. Ha habido muchos lugares que me han inspirado como director, pero todos están en un radio de 6 kilómetros. Para mí, Nueva York ha tenido un papel muy importante en mis películas, y es gracioso porque ya no vivo allí. Ahora lo veo no exactamente con nostalgia. No creo que la película refleje una visión nostálgica, pero sí que refleja una visión del Nueva York de hace 20 o 30 años. Yo crecí en Queens, que técnicamente pertenece a la ciudad de Nueva York, pero sociológicamente es un mundo aparte. Desde la ventana de arriba de mi casa podía ver las cimas de los edificios de Manhattan, pero mi barrio era el antiglamour. En Queens hay una especie de sentimiento colectivo y una clase social diferentes, y me interesé mucho. Hasta me obsesioné con la idea de la importancia de la clase social y cómo las vidas de la gente van desarrollándose. Así que, en cierto modo, Nueva York dio forma a mi visión del mundo. Donde yo crecí no había mucho tráfico. Vivía en una calle donde siempre estábamos jugando. A veces mi barrio era un poquito duro.
pero aquellas calles me dieron experiencias sobre las que escribir. Siempre he querido que mi trabajo hiciera sentir que la calle está detrás. También me gusta el pavimento. Me gusta caminar y mirar hacia abajo. Bueno, ahora hay que parar porque con el mundo de los móviles me choco con la gente. Pero cuando era pequeño iba y volvía del colegio mirando hacia abajo. Creo que por eso tengo esta postura tan mala. Y mirar el pavimento me permitía crear historias. Los Ángeles es todo lo que quieras, pero tienes que conocerlo de antemano. Subirte al coche y conducir hasta allí. Yo no lo hago así. La creatividad es la habilidad para establecer vínculos. Y a veces establecer vínculos al azar parece natural. En Nueva York puedes caminar por las calles, oír a un arpista tocando parte de la Sinfonía del Nuevo Mundo delante del Lincoln Center. Después sigues andando, pasas por una librería y ves un libro en el escaparate. Lo mejor de las librerías es ver un libro junto a otro y pensar, ¿qué tiene este libro que no tenga este otro? ¿Qué tiene para mí? ¿Cómo se llegó a esta idea? Esa es la esencia de la creatividad. Crear significa empezar de la nada. Yo tengo un atisbo de una idea sobre algo y una de las decepciones o problemas que surgen al llevar toda la vida haciendo esto es que sabes que desde el día que empiezas a escribir un guión hasta que esté terminado suele pasar un año, muy a menudo. Y durante ese periodo de tiempo, casi todo lo que escribas en los primeros 2 o 3 meses vas a acabar descartándolo porque no funciona, porque es horrible o por cualquier otro motivo, y no sabes de dónde va a venir y mucho menos cómo va a acabar. Yo he tenido muchas ideas en las que he trabajado semanas o incluso meses solo para descubrir que no estaba funcionando, y al final las he tenido que desechar. Estoy convencido de que a nuestra vida le afectan millones de cosas inspiradoras y no nos damos cuenta. Y cuando ves algo que te inspira, te lleva a un mundo que no es muy artístico. Como artista, no puedes saber qué es lo que te inspira exactamente, pero puedes decir que te da alegría. Para mí, lo principal fue descubrir la arquitectura del cine, descubrir cómo cada película necesita ser estructurada, necesita ser desarrollada y necesita hacerse del mismo modo que los arquitectos hacen una casa. Yo no tengo un lugar favorito. Las cosas pueden emocionarme cuando las veo, pero en realidad no suelo recordar los lugares ni las cosas. No me parece algo que inspire. Creo que las películas son algo presente y no algo que debamos ver en retrospectiva. ¿Y cuando escribe, le es más fácil hacerlo en la ciudad o en la naturaleza? En una depresión. ¿En una depresión? Sí. Y tiene que... Es bastante cómodo, se lo recomiendo a todos. ¿Y tiene que ser en un lugar concreto? Sí. ¿O en cualquier sitio? Es horrible. Es entre mi cama y mi mesa de trabajo, más o menos. No sé, no tengo un lugar favorito, hay que ir cambiando, Para empezar, yo nunca trabajo solo, solo puedo escribir cuando hay alguien conmigo. Así que eso solo puede pasar en casa o en una oficina durante el horario escolar, de 8:30 a 6 de la tarde. Yo no estudié ninguna carrera universitaria. Dejé los estudios muy pronto. Organizar mi pensamiento es muy complicado. Me cuesta estructurarme y saber cómo voy a trabajar, cómo voy a escribir. Mi cabeza es un follón. No sé si lo que estoy haciendo está bien. Creo que si hubiera estudiado un poco más, tendría un método de trabajo más organizado, más agradable.
¿Y eso le duele? Sí, me duele, porque siento que hay casillas sin rellenar. Es solo un trabajo sensorial e instintivo, pero sería mucho mejor para mí si tuviera la cabeza más organizada. Cuando escribí con Emmanuel Bercot, que sacaba muy buenas notas cuando estudiaba en la FEMIS, vi la diferencia. La escritura requiere una experiencia universitaria y un pensamiento organizado, mientras que el rodaje es algo muy instintivo. Así que cuando más sufro es al escribir. El día a día de un guionista o de alguien que escribe es sentirse incompetente. Eso significa enfrentarse a algo que no funciona y tener que volver día tras día hasta que te sientes un poco satisfecho, solo un poco, de un diminuto porcentaje del resultado final del trabajo. Creo que lo cotidiano es sentirse incompetente y es una sorpresa llegar a crear algo. El trabajo de un guionista es muy largo. Siempre es terriblemente largo. O al menos en mi caso. Hay gente a la que le cuesta menos sacar el trabajo, pero yo tardo mucho tiempo. Y además está la dificultad, en mi caso una dificultad añadida, de tener que dirigir lo que he escrito. Tengo que pasar tiempo en el rodaje intentando sacar algo nuevo de algo que conozco perfectamente. Es bastante paradójico. No es normal. Hay que tener cuidado cuando haces algo muy concreto de no planearlo todo desde el principio, sino llegar allí y empezar a trabajar. Porque si no, no hay sorpresas, no hay vida. La vida es algo que lleva una dirección, no está determinada desde el principio. Se va desarrollando y esa es la impresión que se intenta dar. Nunca he tenido una idea para una película que me haya venido de la nada. Cuando empiezo a trabajar en un guión, me digo a mí mismo que estaré sentado 3 horas al día delante de un papel. Y si no sale, no pasa nada. Así que se necesita, bueno, disciplina, claro, para sentarse y escribir. Tuve un profesor de escritura llamado Frank Daniel que decía: la calidad de un guionista puede juzgarse por lo gastados que tenga los pantalones. No tengo la película en la cabeza desde el principio. Primero intento rellenar pequeñas fichas. Voy apuntando ideas durante varios meses. Ideas que me vienen a la mente, deseos. Es todo muy confuso y después intento organizarlo. Cuando veo que he escrito la misma ficha 3 o 4 veces, pienso que puede ser una idea que se ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo. Una idea que vuelve, algo recurrente. Y no sé por qué me interesa, pero me digo a mí mismo: bueno, puede que eso me interese. Y después empiezo a organizarlas en 3 mesas. Bueno, en realidad 3 puertas. Son 3 puertas sobre unos caballetes. Entonces separo el primer acto, el segundo y el tercero, y empiezo a organizar las cosas según si son del principio, del desarrollo o de la resolución. Y lo que me interesa es no saber a dónde voy. Y trabajar un poco como Ferdinand Sebald, que encontró unas piedras, las fue acumulando poco a poco y construyó un palacio al fondo de su jardín. ¿Tengo un método concreto de estructurar mi historia? Sí. Mi método es sentarme y escribir. No hago ningún borrador, no hago ningún tipo de esquema, no hago ninguna investigación. Nunca. No escribo resúmenes de ningún tipo. No tengo ni idea de a dónde va, solo una vaga sensación del rumbo. Así que me siento y escribo. No hago ningún tipo de investigación ni escribo resúmenes, porque si lo hago, ¿cómo van a sorprenderme los personajes? No investigo porque no escribo sobre alguien que no conozco. Por eso siempre me niego a adaptar libros o a escribir las ideas de otro porque no hago ningún tipo de investigación. Yo escribo mis personajes y dejo que crezcan. Como se ven en el cine es como se han escrito.
No es como si... Sí, escena a escena. Yo no escribo sus frases y después corten. Como se ven es como se han escrito, y eso es algo instintivo. No se pueden escribir las estructuras que yo escribo cortando y pegando. Tienes que sentirlo porque tienes que saber dónde cortar. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo Babel, iba escribiendo y decía, aquí tengo que cortar. Es una sensación. Los niños disparan, el autobús para. Ahí tengo que cortar, porque si siguiera con la historia perdería el dramatismo. Así que salté a otra historia. La inspiración es el guión es la inspiración. Es como... Yo creo que el guión lo es todo. Cuando haces un film, si tienes la suerte de hacerlo, los errores que se ven en él son siempre errores procedentes del guión. Nunca pueden esconderse los errores que cometes como guionista. Es muy interesante, y aunque estés... Yo he pasado mucho tiempo en la sala de montaje intentando arreglar los problemas de la historia que no pude ver en el guión. Y cuando llevo el 80% del trabajo, le enseño la película a mi mujer o a otra persona y me dicen, ahí hay un problema, y siempre es algo que se escribió en el guión 2 años antes. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Ese proceso es bastante misterioso. ¿Qué es eso que nos llama la atención y que nos llega muy adentro y nos emociona? Es muy difícil decir qué es. Es igual que decir de dónde vienen las ideas. Yo creo que, bueno, muchos escritores le dirán lo mismo. Cuando estás escribiendo a toda máquina, es como si alguien te estuviera dictando. Como si las palabras vinieran de otro sitio y el escritor lo único que hace es ponerlas en papel. Es como un cortocircuito en mi cabeza. Siento como si el tema me golpeara. Y como respuesta a ese rayo, escribo. Pero lo hago de una forma visceral. Y después, una vez estoy en marcha, no hay medias tintas. La verdad es que yo comparo esa sensación con la de estar enamorado. Para mí es lo mismo. Estoy electrizada cuando estoy enamorada. Y también cuando estoy enamorada de un tema. Es como cuando hay algo que no te deja dormir. Recuerdo el día que descubrí el documental Police, que no pude dormir. Sabía que mi vida había llegado a un punto de inflexión. Cuando conocí a mi exmarido tampoco pude dormir. Al día siguiente supe que mi vida iba a cambiar. Mi inspiración es una especie de gran amor, que encuentra su camino, me pase lo que me pase por la mente, y vuelve a salir. Una idea viene, por ejemplo, cuando entiendo algo mal. En cuanto me doy cuenta de que lo he entendido mal y de que he interpretado la información de una manera diferente, me la apropio enseguida y me digo, ha sido mi creatividad, mi cerebro lo ha distorsionado y eso significa que tengo una idea. Ese sería un ejemplo, pero como he trabajado mucho en Inglaterra y en Estados Unidos y hablo muy mal el inglés, muchas ideas me vienen por los problemas con el idioma. Intentas crear constantemente, en cierto modo. Y cuando creas algo que ya existe, es difícil decir que es algo nuevo, pero si te equivocas y creas algo que no existe, entonces digo que es una idea que puedo utilizar. Yo estaba abierto a la vida. Y he sido siempre muy curioso. Así que las ideas venían de amigos, de periódicos, de historias que oía, de mis propias experiencias.
Todo eso se incluía en el tema y se convirtió en el tema de mi cine. Las ideas no vienen muy a menudo, a no ser que tengas un texto con el que empezar. Un relato corto, una novela, una sinopsis, algo así, algo que te atraiga. Y eso es lo que suele llamarse argumento, historia. Cuando no hay nada es muy... no sé cómo decirlo. Al principio se crea algo confuso y después las cosas empiezan a conectarse. Y entonces eso es como si hubiera una especie de movimiento, algo así, y en un momento dado ocurre algo que le da forma, una forma dramatúrgica. Y ahí es cuando las cosas empiezan a avanzar, los personajes empiezan a desarrollarse, a aparecer. Sí, eso es. Yo creo que la forma del cine, la forma de las películas, esa forma está en el guión, y si el guión no lo encuentra, es que es banal. Es como la marquesa salió a las 5, y eso no es muy interesante. Podría decirlo de otra manera. Es la aparición del punto de vista, el punto de vista en el guión, y no. La película no le da más valor al guión. ¿Entiende lo que quiero decir? Eso es una aberración, ni siquiera entiendo lo que significa. Venga, escríbeme una buena historia y haremos una buena película. Bueno, haremos una película, pero no tiene por qué ser buena. Lo que me inspira y me influye siempre es una buena historia. Todo lo demás puede venir después. La técnica, el género, puede ser un thriller, de miedo, de acción, me da igual. Lo primero que me interesa es, ¿me ha emocionado la historia? Sobre todo ahora que la gente tiene tantos problemas, que pasan tantas cosas en el mundo, necesitas darles ese nivel de comodidad para que la historia encuentre un sitio en el corazón del espectador. Un día leí un artículo sobre Sofía Coppola en el que decía que el único consejo que le había dado su padre era que nunca olvidara que el cine, al final, es la transmisión. ¿Cómo transmitir? Y eso me pareció muy inteligente, muy cierto y sutil. ¿Cómo transmitir? La idea nos da igual. Nos da igual el sitio y la historia. Solo la manera de hacerlo es lo que hace que la recibamos o no. Edward Hopper dijo, mi objetivo en la pintura es solo la transcripción más exacta posible de mis impresiones más íntimas de la naturaleza. Y para mí, no podría haberlo dicho mejor, porque los lugares en los que creces, el olor de tu casa, la comida de tu madre, cómo la gente habla, eso es realmente lo que intentas hacer. Intentas impartir tu visión del mundo, y eso se convierte en una expresión de tu estado de ánimo. Hay que sumergirse en la sustancia de nuestras células y abrir nuestras mentes para influir a la gente con tu emoción limpia y auténtica. Lo que más me influye cuando estoy escribiendo creo que son mis experiencias. La mayoría de cosas que he escrito tienen que ver con momentos muy personales. Cuando era pequeño tenía un perro llamado Coffee que solía irse corriendo cada vez que abríamos la puerta. Y donde yo crecí, había peleas de perros. Un día un perro campeón estaba en medio de una pelea y alguien dijo, «Échadselo a Coffee para que lo mate, solo por diversión». Querían matar a mi perro, pero mi perro mató al campeón, y eso está en Amores Perros. Así que mis experiencias personales, las cosas que me han pasado en la vida están detrás de cada cosa que escribo.
Yo creo que las películas son la idea que uno tiene de la vida, de lo que es real, sin saber nunca qué es la vida o la realidad. Se trata de recrear esa percepción, recrear esa emoción, sin saber muy bien de dónde viene. Yo he hecho muchas películas que hablan del amor, pero yo no sé, no conozco el tema. Intento hacer películas que hablan de la vida, pero no sé qué es realmente. Esa percepción no se dibuja como es, sino como uno la siente. Yo pensaba que era el mejor director en lengua inglesa, además de Stanley Kubrick, David Lynch y puede que Martin Scorsese, ¿vale? Yo pensaba que era el mejor, hasta que vi el primer montaje de Cuestión de Sangre. La rodé cuando tenía 23 años y cada día veía el metraje. Entonces se hacían pases diarios por la noche, ahora ya no se hacen. Pues íbamos a los pases, yo veía el metraje y decía, mirad eso, mirad. ¡Qué maestro! Tengo 23 años y soy un maestro. Me lo pasaba genial. Tiraba migas al agua y brotaban lirios. Vanessa Redgrave era un genio. Yo era un genio. Todos eran genios. Y recuerdo ir a la sala para ver el primer montaje pensando que iba a ser genial. Y fue lo peor que había visto en mi vida. Era una mierda. Y entonces no solo me di cuenta de que era un idiota, sino que aprendí la regla básica, que la narrativa trata del contexto. Y entonces te das cuenta de que la maestría es producto de muchas horas y mucho trabajo. Y si alguna vez consigues ese estatus, será solo después de 10 o 15.000 horas trabajando en el tema. Era horrible, muy deprimente. Y por cierto, voy a decirle una cosa que es verdad. Se lo he dicho a mucha gente y nadie me cree, pero es verdad. Mi ego nunca se recuperó de aquella vivencia. Siempre hay una sensación de catástrofe cuando estás haciendo una película, porque siempre parece que falte algo, que no vaya a funcionar. Sobre todo cuando ves el primer montaje, que es deprimente. Pero al final, después de mucho trabajo duro, de eliminar cosas y condensar otras, todo revive y se convierte en algo. Y eso es muy bonito. ¿Sorpresas? Sí, esa es la norma. Tiene que haber. Si no es sorprendente, si no hay ninguna sorpresa, no tengo esa sensación. No disfruto tanto. Y a menudo la sorpresa suele venir de la representación, de los actores. De repente, cuando todo funciona, el actor se convierte en un personaje que creías conocer, pero que es totalmente diferente. Por ejemplo, en Lee mis labios, fue como una lección. Puede que esa no sea la palabra. Una revelación. Yo creo que Manuel... Bueno, yo no veía al personaje así necesariamente. Tenía otra idea, una idea más maquiavélica, más guionizada. Emmanuel lo tomó más al pie de la letra, la vio como una posible enamorada. Y fue sorprendente. Desde la primera semana de rodaje nos enseñó cómo debía ser el personaje y la película. Y tenía razón. En mi caso, los personajes vienen gradualmente, se definen a sí mismos. A veces hay dos personajes que se convierten en uno después de un tiempo, pero también tengo la sensación de que todos los personajes son solo una persona. Yo paso mucho tiempo con ellos. A veces siento que estoy rodeado de fantasmas. Paso años con esos fantasmas y les oigo hablar, apunto sus conversaciones y los veo. El contorno es un poco confuso. A menudo les cambia la cara. Así que no sé, la verdad es que nunca pienso en un actor cuando estoy escribiendo. Y el momento más mágico es cuando de repente reconoces en un actor algo del personaje.
Y el actor coge a ese personaje y se convierte en él. De repente se convierte en alguien de carne y hueso. Es un momento muy emocionante. Es verdad que cuando escribes diálogos y los personajes empiezan a hablar, es como si hablaras con alguien que conoces muy bien. Tienes la sensación de que esa persona te está contestando. Creo que de esa manera, cuando lo llevas tan lejos, llegas a un estado, no hasta la locura, pero hay gente que habla sola. Y no creo que esto sea muy diferente, la verdad. Lo más importante para un director de cine es extender tus ideas, el argumento y la historia en el espacio. Como cuando vas al psiquiatra y te dice que le cuentes cosas de tu vida para reconstruir cuál fue el momento crítico. Y cuando empiezas a darle una imagen clara de ti mismo, es cuando puede decirte algo sobre ti. Y creo que el director de cine es el que reconstruye las situaciones que tienen un impacto más fuerte en la gente que la vida real al elegir diferentes partes y escoger momentos. Una de las cosas que tienes que hacer es articular las ideas, los conceptos sobre cómo se hace una película. Tienes que expresar el oficio y eso te hace pensar, ¿qué es lo que hacemos realmente? ¿Qué significa tener la cámara aquí en lugar de aquí? ¿Cuál es la geometría del espacio en el que trabajas y cómo funciona? ¿Cómo influye? Etcétera. Y así eres mucho más consciente de tu técnica. Si haces películas o cualquier tipo de arte, es como un juego. Y tienes que mantener un espíritu infantil porque los niños inventan y ejercitan su imaginación. Dibujan, pintan, inventan historias, juegan, y hacer películas es una extensión de eso. Sans avoir à s'en comprendre. Imagen, emoción, emoción a través de la imagen, emoción a través de las palabras. Para mí es eso. Apela a lo que para mí fue fundamental, es decir, las películas mudas. Yo nací con el cine mudo hace ya tiempo, pero es verdad. Las películas son imágenes y luz, espacio, luz, caras en la luz. A mí siempre me fascina, sobre todo porque cuando se produce eso es algo apasionante que te atrapa. Cuando escribo, lo que veo son imágenes y sonidos. Eso es todo. Y pocas veces el diálogo, la verdad. Es algo bastante... Cuando escribo veo algo como... Veo zonas de colores, superficies, marcos borrosos con personajes que no siempre tienen cara. Y después, trabajando con mi equipo, es cuando se convierte en una creación colectiva. Las cosas se vuelven precisas y pierden el aspecto borroso de la escritura. Y de repente hay muchos más parámetros de los que había imaginado. Por eso se nos llama directores, porque nos enfrentamos a la realidad e intentamos dirigir esa especie de polifonía que habla al mismo tiempo, buscando el sentido de la emoción que sentimos cuando escribimos la escena para intentar recuperarla. Cuando reúnes a la gente en el cine,
a 200, 300, 400, 500, 600 personas reunidas, es lo que hace que el cine sea un importante campo social. La gente empieza a intercambiar emociones, a compartir emociones. Cuando haces una película, el objetivo siempre es crear una experiencia emocional. Para mí, eso es lo más importante. La cuestión de la emoción es un proceso colaborativo en el que participa la química que tienes con el actor y también el contexto de la historia, lo que ocurre en la historia que da forma a la emoción. Lo único que hacemos, nuestro trabajo, es ser proveedores de emociones. Somos boticarios. Tenemos una historia genial con tristeza, alegría, esperanzas, amor, emoción. Y entonces lo mezclamos todo bien. Lo sentimos y lo escribimos. Y después el lector o los espectadores lo reciben. Y eso es lo mejor de nuestro trabajo. Creo que la emoción es una corriente que se lo lleva todo consigo. La emoción te lleva hacia adelante, como en una canoa, y el río es la emoción. Y tienes que sortear ese río porque los actores traen sus emociones e influyen en la historia y a menudo cambia de un modo que no esperabas. Así que la emoción es muy poderosa, muy peligrosa. Y tenemos que encontrar modos de controlarla para que no se nos vaya de las manos. Nosotros integramos una energía más amplia, más grande y mucho más poderosa en el argumento. Cuando empiezas a hacer la película, sientes algo que llama a tus emociones y a tu racionalidad. Y después se trata de equilibrar esas dos cosas y llegarle al público que se va a comunicar contigo a través de tu cine. Cuando creas algo, esperas que las emociones que buscas sean universales y no locales. Porque al final, aunque a ti te emocione, tienes que pensar que no estás solo en el mundo. En cierto modo, tienes que luchar contra la idea de que eres único, de que tus emociones son tuyas y solo tuyas. Hay algunos conceptos universales. Es decir, hay algo universal. Si no fuera así, lo que escribieron los griegos no tendría sentido para nosotros. Y eso fue hace miles de años, ¿no? Edipo sigue teniendo mucho poder. Uno nunca sabe lo que perdurará, lo que seguirá importándole a la gente. Pero intentas hacer algo que importe dentro de 10, 20, 30 o 100 años. Y en ese sentido se busca cierta universalidad, siempre. Yo pienso en eso, sin duda. Podemos ver películas hechas en otros idiomas, en otros países, muy lejos del nuestro. Pero si están bien hechas, podemos conectar con ellas. Eso es lo más maravilloso del cine, que puede llevarnos a otros mundos, a otras vidas. Por muy local y concreta que sea una historia, si está bien contada y bien concebida, podemos conectar. Cuando empiezas a hablar el lenguaje que no está solo en los diálogos, cuando hay algunas pausas, algunas imágenes que expresan el interior de la vida humana, entonces empiezas a comunicarte desde Serbia hasta Madagascar y viceversa. Y si la emoción que intentas expresar es auténtica, es imposible que falles. Hubo una cosa que me dijo mi madre cuando era muy pequeño. Ella no sabía ni leer ni escribir y me dijo, mira, cuando cuentes una historia, si todo nuestro pueblo, éramos unas 200 personas, si ellos te escuchan, todo el mundo te escuchará.
Yo siempre intento ir a la esencia y digo, bien, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimentalismo? Y el resultado es algo que es emotivo tiene el valor de sus convicciones. El sentimentalismo no se siente profundamente, no es creíble. Algo que es sentimental busca la emoción fácil, la emoción obvia. Busca algo para manipularte. Mientras que algo emotivo es fiel a sí mismo y, en cierto modo, ignora la respuesta del público. Y ahora me preguntarás, ¿no haces tus películas para un público? Bueno, sin duda no las hago para el público, pero sí para un público, que es diferente. Y lo que se intenta es hacer una película o una obra de arte que sea una experiencia emocional. Eso es lo que todos soñamos, lo que todos esperamos. Pero no puedes hacerlo para complacer a alguien. Para mí está relacionado con la obligación de un artista, a diferencia de un simple animador, de contar historias que tienen algún significado en nuestras vidas. De eso trata el arte, de proporcionar, de darle un sentido a la avalancha diaria, a las cataratas de información que nos inundan cada día y nos morimos por comprender qué significa para nosotros, a dónde va, cuál es nuestra esperanza para el futuro, dónde radica nuestra esperanza, qué podemos aprender del pasado y demás. Eso es el arte como cuestión educativa y también como experiencia emocional. A lo mejor, conforme te haces mayor y tienes una visión un poco más política, un punto de vista más analítico y más crítico del mundo, yo pienso, bueno, tengo que expresar, hacer entender cosas más cercanas a mi corazón, o al menos intentar no contradecirme en lo que hago ni en lo que creo. Creo que el valor que alcanzas con tus creencias, con tus ideas, con el trabajo constante, se hace evidente y es lo más importante. Como parte del proceso creativo, yo no me centro en cambiar la vida de la gente, en que se impliquen. Para mí es un proceso mucho menos intelectual de lo que debería. Yo solo intento impartir mi visión del mundo. Y puede que la gente conecte con ella o puede que no. Siento que una vez que he hecho mi trabajo, una vez que me ha dejado, ya no es mío. Una vez hecha la película, ya no son mis impresiones. Y si emociona a la gente es genial, pero si no, ya no puedo hacer nada. No pienso en la etapa final tanto como debería. No sé, lo único que hago es dirigir una representación de lo que intento comunicar emocionalmente y narrativamente, conforme se desarrolla la historia. Y después dejo que el público haga el resto. La verdad es que no sé qué ve la gente en mis películas. A las personas que les gustan, no sé lo que ven. Y a las que no les gustan, tampoco lo sé. Y nunca soy espectador de mis propias películas. Así que es como un mensaje en una botella. Pueden encontrarlo o no. A la gente puede gustarle o no. Pero yo nunca sé qué ve la gente cuando ve mis películas. Sigue siendo un misterio. Pero por otro lado, es bastante mágico cuando alguien empieza a emocionarse de algún modo con ellas. La película Las vidas posibles de Mr. Nobody la hice más bien para... Bueno, no imaginaba que gustaría tanto a los adolescentes. No me lo imaginaba para nada. Pero al final iba dirigida a ellos. Por eso es como un mensaje en una botella. Ya es difícil hacer algo que nos guste a nosotros.
Si después también gusta a los demás, mucho mejor. Pero bueno, yo siempre soy mi peor público. ¿Se sorprende a sí misma? Pocas veces. Cada vez que hago una película, quiero hacer algo totalmente diferente. Nunca quiero repetirme. Quiero probar algo nuevo, un reto diferente, un género diferente. Pero al final parece que las mismas preocupaciones, temas e ideas se cuelan en cada película. Nunca elijo esos temas conscientemente, pero parece que se repiten. Que si hay algún tema al que vuelva o si pruebo algo nuevo, no lo sé. Por suerte o por desgracia, vuelvo una y otra vez y otra a los mismos temas. Alguien dijo que un artista siempre tiene las mismas preguntas, aunque explore diferentes campos. Con esto no quiero decir que yo sea un artista, pero estoy atrapado por las mismas sensaciones. Si usted me pregunta o yo me pregunto a mí mismo, ¿te estás repitiendo? Yo diría que no, para nada. No tiene nada que ver, aunque sea exactamente lo mismo cada vez. ¿Siempre hago la misma película? ¿Me repito? Yo creo que sí. Cada vez que hago una película, empiezo con el deseo de hacer algo completamente diferente, totalmente nuevo. Pero al final, me doy cuenta de que estoy volviendo a hacer la misma película en cierta manera o de otra manera. Hay algo en algún lugar que me dirige. Es extraño, porque yo nunca pienso en esa idea conscientemente mientras escribo. Pero al rodar la película me queda claro al ver cómo los actores interactúan entre ellos y cómo se desarrollan las escenas. Y creo que me encuentro repitiendo las mismas ideas. No sé si es un problema, no creo que lo sea. Creo que adquiero una habilidad para profundizar, aunque haya cosas comunes en todos mis trabajos. Si consigo profundizar en ciertas partes, al final es como un fractal, no sé cómo decirlo, pero siempre hay algo más por descubrir en el interior. A menudo hay padres que mueren y ese tipo de cosas, así que siempre me preguntaban, ¿qué pasa con tanta muerte parental? ¿Te afectó mucho? Y lo encuentro bastante incongruente porque sí, en mis películas suele morir el padre, pero no es la muerte del padre. De hecho, me di cuenta bastante tarde de que la muerte del padre no era lo interesante. Lo consideraba algo inevitable. Lo que me interesaba era el mundo que dejaban los padres. Los temas obsesivos, sí. Cómo ser la hija de, cómo ser el padre de, cómo querer, cómo perdonar, cómo crecer. Sí, siempre tratan de... Los temas varían según si se es niño o adulto. Pero no sé quién dijo que siempre parece que hagamos la misma película. ¿Entonces trabaja temas obsesivos? Sí, creo que sí, pero está fuera de mi alcance. Ya. Cada vez que tengo la sensación de estar haciendo algo nuevo, al final la gente lo relaciona con algo anterior. Siempre hay hoteles, moteles y hospitales en lo que escribo, pero no soy consciente. ¿El cáncer? El cáncer, accidentes, gente que dispara, que no puede amar, una y otra vez. A veces digo que voy a escribir algo totalmente diferente y vuelvo a lo mismo. Hay cosas frescas, nuevas, solo porque tienen que ser frescas y nuevas, en cuyo caso no tienen valor para mí. Lo único que importa ¿es emocional? ¿Puedo conectar con ellas emocionalmente? Así que si me repito temáticamente, eso quiere decir que estoy llegando a donde quiero estar personalmente. Que estoy consiguiendo exponer algo sobre mis pensamientos personales. Eso es lo único que importa.
Scott Fitzgerald dijo que lo hemos experimentado todo a través de las películas. Hemos hecho el amor con mujeres preciosas. Hemos visto a gente morir. Hemos hecho todo eso, así que no hay ninguna experiencia nueva porque ya lo hemos visto todo en el cine. Y también dijo que de todas las traiciones, esa era la peor. Hacemos películas que se centran en el mundo, que son un poco sociales. Esa es la esencia del cine. Las películas se crearon para eso, para ver el mundo, para dar testimonio y para que la gente comparta lo mismo al mismo tiempo. Así que mientras el cine siga funcionando según esa definición, yo seguiré interesado en el mundo, en utilizar actores y en ver las relaciones entre la realidad y la ficción. Y ya está. Más que un soñador, me gustaría verme como alguien que hace que ocurran cosas, porque los soñadores a veces solo pueden seguir soñando. Y si yo creo en algo, me gusta ir a por ello hasta el final e intentar hacerlo realidad. Lo interesante del cine es que es un arte colaborativo. Puede parecer un oxímoron, pero eso es lo divertido. A mí me encanta esa idea de que todo el mundo empiece a compartir un punto de vista y colabore para hacerlo. Es como criar a un niño o cualquier tipo de iniciativa creativa consensual. Siempre se dice que una película se escribe 3 veces. Primero está el guión. Después la película se reescribe al rodarla. Y por último, se vuelve a escribir en el montaje. Pero yo creo que la mejor escritura es la cuarta, que es la que hace el espectador en su memoria, cuando sale del cine y reescribe la película para sí mismo. En cierto modo es como si se la apropiara. De hecho, las películas no existen en la pantalla, solo existen en la memoria de la gente que las recuerda. Me gusta la intimidad de las películas. Para mí, esa intimidad y la incapacidad o el rechazo a expresar emoción es por lo que el cine es bueno. Es un medio muy íntimo. ¿Es verdad? ¿Lo que cuento en mis películas es verdad? Bueno, verdad es una palabra muy fuerte. A veces lo que es verdad en el cine puede sonar falso en la vida real. Y a veces lo que yo he vivido no puede verse como verdad en las películas. La verdad tiene que reinventarse para el cine. Además, la verdad suena muy fuerte. Es muy musical. La creación de la música y del cine es el mejor elemento para reabastecer el espíritu. Es algo que te ayuda a seguir adelante, a crear y a ser feliz. Si fuera una mujer, ¿qué tipo de mujer sería? Bueno, supongo que... ¿Qué tipo de mujer me gustaría ser? Creo que ser una mujer atractiva debe ser una gran carga. Así que creo que no me gustaría ser demasiado atractiva. Me gustaría ser cariñosa, espontánea y emotiva. Y sencilla. ¿Qué tipo de mujer me gustaría ser? Una mujer secreta. Sería muy glamurosa. Fumaría cigarrillos y bebería sola en la barra. Madre mía. Esto se ha vuelto muy personal. Penélope Cruz. ¿Qué tipo de mujer? Es que nunca... No sé, ¿qué tipo de mujer o quién me gustaría ser? Sería mi mujer, es perfecta. Yo en mujer. ¡Qué chorrada! Yo sería una mujer deslumbrante con mucha compasión y pasión. Una mujer muy joven, sí. Puede que incluso una niña. Sí, mejor. De hecho, creo que soy una niña pequeña. Ya es bastante difícil ser un hombre, así que si encima tengo que imaginarme como mujer,
Mi padre. Es una muy buena pregunta, pero el género no tiene un papel muy importante en mi vida. No suelo pensar mucho en el género. Yo no diferencio a los artistas sean hombres o mujeres, nunca. A lo mejor sería Gina Rowland. ¿Cree que la capacidad de crear es un don? No. Creo que es una maldición. No, es broma. No creo que sea un don. No creo en los dones. No creo que la gente tenga dones o sean genios. Me parece una tontería. La gente puede querer hacerlo, estar abiertos a hacerlo. O se quiere o no se quiere. Sí, yo creo que la capacidad de crear es un don. Por supuesto, el mejor don. Un gran don, el mejor don de todos. Y si creyera en Dios, pensaría que viene de Él. Pero en realidad, ¿sabe de dónde viene? De nuestras madres. Por supuesto que es un don, pero creo que es un don que tiene casi todo el mundo. Y el artista es el que lo desarrolla. Es un regalo. Creo que es un regalo para uno mismo. Siempre he pensado que para los demás es un don, pero no para mí. Yo tengo que trabajar muy duro. Y por supuesto eso crea mucha envidia. Si estuviera en una isla desierta y pudiera enviar un telegrama, ¿qué pondría? Shakespeare es bueno. Sería una historia con la que mi hijo y mi hija entendieran que hay esperanza para seguir luchando. Que estoy muy triste por no haber podido hacer mi mejor película. Ver mis 3 películas. Decidles a todos que estoy bien. ¿Hay alguien ahí? No os rindáis. Para usted, ¿cuál es el mayor misterio de la vida? ¿El mayor misterio de la vida? ¿Por qué? Estamos aquí y nadie nos ha explicado por qué. Cuando los niños te preguntan, si Dios no existe, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo explicas eso si no crees en Dios? Hay una frase maravillosa que dijo Billy Brandt. No tengo nada en contra de Dios. El problema es su personal de tierra. Sería un poco eso. Para mí el mayor misterio de la vida es la capacidad de amar. El mayor misterio de la vida es descubrir en tu camino hacia lo trascendente qué hay al otro lado del horizonte. La muerte y lo que pasa después de morir. Y cómo la afrontamos mientras vivimos. La muerte. Para mí el mayor misterio de la vida es la vida misma. Es cierto que el misterio de la vida es la vida. La vida. What kind of woman would I be? Wow, you really fucked me up with that question. What kind of woman I'd be? Amelia Earhart. I don't know. I mean, You have a very feminine part in you. Yeah, that's true.